La mayordomía es el don de administrar nuestra vida de una manera armónica y equilibrada con el fin de glorificar a Dios. Una buena mayordomía es el resultado de andar en la plenitud del Espíritu Santo y se experimenta cuando hay armonía y equilibrio en todas las áreas de nuestra existencia. En otras palabras, es el proceso de crecimiento por el cual se integran todas las áreas de la vida en un todo, con el fin de glorificar a Dios. ¿Cuándo comienza este proceso? Este proceso comienza con la imitación de Jesucristo. Él fue quien nos mostró cómo vive un ser humano que glorifica a Dios en su vida. Y por lo tanto, su vida debe ser la referencia de imitación para todos aquellos que queremos ser mayordomos del orden celestial. Entonces, el objetivo de la mayordomía en nuestra vida es que nos parezcamos a Jesús. Sin embargo, nosotros podemos intentar imitar a Jesús y al mismo tiempo no comprender su obra. Cuando eso sucede, limitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y esa situación pone límites a nuestro crecimiento en la gracia. La pregunta es, ¿dónde podemos entender la obra de Jesús? Y la respuesta está en el mensaje del santuario. El santuario es el modelo didáctico que Dios dejó a su pueblo para que pudiera entender en qué consiste la salvación. ¿Y cuál es la esencia del mensaje del santuario? La esencia del mensaje del santuario es mostrarnos que nosotros somos pecadores y que no tenemos ningún tipo de participación en nuestro perdón y nuestra salvación, más que aceptarla como un regalo. Lo único que podemos hacer es presentarnos manchados delante de Dios con el Cordero y así permanecer en Él. El santuario nos enseña que nosotros somos salvos solamente por medio de la fe en Jesús. Y no somos salvos ni por lo que hacemos, ni tampoco por lo que Dios hace en nosotros. Si bien todo el que se aferra a Jesús permite que Dios trabaje en su corazón, el parecernos a Él es el resultado de adoptar su obra por nosotros y no es la causa de nuestra salvación. Por eso, si todavía te sientes que hay cosas en tu vida que debes superar y en las cuales debes crecer, no debes desesperar. Si permaneces contemplando a Cristo y confiando en la obra que hizo fuera de ti, tu salvación está asegurada. Tener esa certeza es lo que produce la verdadera santificación y aniquila el peor pecado, que es el orgullo. Lastimosamente, en las iglesias cristianas podemos ver personas que conocemos los colores de las cortinas del santuario, los detalles de sus medidas y qué significan cada uno de sus muebles. Pero tal vez no hemos entendido el significado de la obra que allí se llevaba a cabo. Como resultado, vivimos un cristianismo falso, marcado por el orgullo, que nos hace orar junto al fariseo descrito en Lucas 18. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cuando vives confiado en lo que Jesús hizo por ti, el Espíritu trabajará en ti. Pero si el Espíritu no trabaja en ti, es porque no aceptaste lo que Jesús hizo por ti. El Nuevo Testamento define a la verdad en la cual debemos caminar como la verdad en Jesús. ¿Qué es la verdad en Jesús? Ustedes nunca verán a Jesús pidiéndole a los discípulos que se aprendan un credo ni algo que fuera parecido. A Jesús, más que enseñar verdades en forma de credo, le interesaba enseñar los principios en los cuales se sustentaba la vida del cristiano. Jesús solamente enseñaba dos tipos de principios: cómo relacionarnos con Dios y luego cómo relacionarnos con el prójimo. Las verdades en forma de credo se introdujeron en la iglesia como resultado de la adopción de los principios de la filosofía griega, que consideraba a los ejercicios de la razón como de origen divino y la parte práctica de la religión como mundana e irrelevante. Es por eso que desde que la iglesia cristiana adoptó los principios de la filosofía griega, comenzaron las peleas y persecuciones doctrinales, declarando como dogma a las conclusiones a las que se arribaba y como herejes a todos aquellos que no definían racionalmente a la religión como la mayoría. Cuando surgió la Iglesia Apostólica, no surge alrededor de un credo, sino alrededor de una persona, que era Jesucristo. De la misma manera, el movimiento adventista, cuando surge, se resiste a quedar encadenado a definiciones abstractas y cuando es organizado declara que la Biblia y solo la Biblia sería su credo, haciendo del diálogo comunitario la herramienta necesaria para crecer
en una verdad dinámica, libre de dogmatismos y que se renovaba día a día por medio de la discusión en oración. Ahora hablemos de la mayordomía y el propósito. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con un propósito: preparar camino para la primera venida de Cristo. Era ese propósito lo que haría que sus descendientes fueran un pueblo especial. Una vez que Israel aceptó el propósito, Dios le dio la verdad de su ley y la verdad del santuario. Sin embargo, Israel no fue un buen mayordomo, y a pesar que mantuvo en alto la ley de Dios y el ritual del santuario, perdió el propósito y cuando vino Jesús no lo pudo reconocer. El pueblo adventista surge con un propósito, y ese propósito es preparar camino para la segunda venida de Cristo por medio de la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Ese propósito es lo que hace del movimiento adventista un pueblo especial, no mejor. Dios nos ha llamado para despertar conciencia en el mundo cristiano de que necesitamos unirnos en Cristo por medio de su palabra para preparar camino para su segunda venida. Sin embargo, si nosotros no vivimos a la altura de ese propósito, de la misma manera que le sucedió a Israel, no nos servirá de nada tener la suma de verdades que Dios nos ha dado. Si perdemos el propósito y no somos buenos mayordomos, Cristo vendrá y no lo reconoceremos.